La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El mejor sistema fiscal es el que grava el consumo. Esa es la tendencia en todo el mundo. Gravar el consumo, no el ISR. Eso está ocurriendo en todos los países, en Europa, en Estados Unidos, vaya en Asia. Eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque el IVA. El IVA es muy fácil de obtenerse y es muy difícil de eludirlo. Además, es una participación pequeña todos los días, poco a poco. Todo mundo participamos en ese impuesto y quien más tiene, pues ese va a gastar más y ese va a pagar más contribución. Ese es el mejor esquema. Es un gasto público, no es una inversión, ese es el problema. En este momento nos hablan de una reforma fiscal que no es reforma fiscal, es la misma que conocemos, donde le están variando los números, ¿sí? Entonces, nos están hablando de gastarse 500,000 millones de pesos más, adicionales al presupuesto del año pasado. O sea, recordemos el año pasado, vimos que hubo creación de carreteras, que pues se pudo pagar la nómina de todos los empleados del gobierno, que hubo crecimiento. Ahora quieren 500,000 millones de pesos adicionales. Estamos hablando de más de 40,000 millones de dólares de la noche a la mañana. Esto es grave cuando tú te das cuenta de qué manera lo quieren generar. Lo quieren generar, se quieren hacer recursos, pues, de básicamente dos formas. Una, que es terrible porque quienes vivimos las crisis económicas del 76, 82, 85, todas estas, del 94, el error de diciembre, etcétera, etcétera, los que tenemos memoria histórica, sabemos que estas crisis son derivadas de posturas económicas fiscales equivocadas, donde se hipotecaba el país, o sea, se gasta más lana de la que hay. Se genera dinero y a gastar, hasta que un día tenemos que pagar y no hay dinero que alcance. Entonces, ellos quieren hipotecar al país. Esto quiere decir, ellos lo manejan, es un déficit. Pues eso quiere decir, van a gastar más de lo que obtenemos. Con ese déficit quieren obtener 260,000 millones de pesos. Y los otros 240,000 millones restantes los obtienen a través de cargarle la mano a los mismos contribuyentes de siempre. El problema es que le pega a la clase media y a los trabajadores. Le pega a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ese es el problema y esto le pega a México. ¿Por qué? Porque una verdadera reforma fiscal debe de contener cosas que no contiene. Fomentar la inversión, que esta no la fomenta. Y podemos explicar cada uno de los puntos. Crear empleos. Esta no promueve la creación de empleos. Crecer la base gravable, tampoco. Fomentar la competitividad, menos. Entonces, simplemente le está recargando la mano a los mismos de siempre. Entonces es una miscelánea fiscal únicamente recaudatoria. ¿Que quién se ve beneficiado? El que está en el gobierno, a costa de todos los mexicanos. Podemos hablar del problema de la frontera, del problema de cómo va a impactar a los trabajadores, que les tomen el 2% de su cuenta de vivienda. Esto les pega a los trabajadores. Te digo, por ejemplo, que le suban el impuesto a los refrescos. Yo no tengo refresqueras ni nada, ni tampoco voy a defenderlas, pero es un pretexto de moda. Oye, que el azúcar. Yo te digo, por ejemplo, que en mi casa todos los días tomo agua de limón, agua de melón, agua de mango, de lo que haya. Nunca compro un refresco, pero mis trabajadores, los campesinos, desgraciadamente sí. Ellos, en su lugar de trabajo, donde sea, se toman 5 o 6 refrescos diarios. A ellos les va a pegar. El impuesto al transporte foráneo. Vuelvo al mismo tema. ¿Quién utiliza el autobús foráneo? Nuestros albañiles, las muchachas que trabajan en casa,
los campesinos que se mueven de un lado a otro y que esperan en la carretera, ellos les van a pegar con un 16% adicional. Entonces aquí es un engaño y es un populismo que es el sector productivo, los grandes empresarios los afectados. No. Como sabemos hacerle aquí en México, inventar tabúes de todo. Entonces alguien, y no sé por qué, dijo, alimentos y medicinas no. Son tabúes. ¿Qué pasa? Lo pagan en todos los países del mundo. Algunos no, pues, pero la mayoría de los países del mundo con quienes comerciamos, lo pagan. ¿Por qué México no puede pagar alimentos y medicinas? Es inexplicable. O sea, en los países de Europa, por ejemplo, se tasan alimentos y medicinas con hasta el 9%. Sí. ¿Por qué los mexicanos no lo hacemos? La propuesta de Coparmex es, concretamente, alimentos y medicinas de una manera gradual. Según vaya creciendo la economía, lo vas gradualmente subiendo. Se podrían recolectar, creemos, al 5% más de 60,000 millones de pesos. Hay actividades donde se debe de pegar el IVA. Hay actividades donde no lo puedes hacer. ¿Dónde no? En la educación. ¿Cómo le pegas a las colegiaturas? Bueno, no hay, en el mundo no existe una universidad, una escuela donde graben las colegiaturas, el conocimiento, sobre todo en un país que tenemos, bueno, todos lo sabemos, un problema enorme con la educación, donde no tenemos los niveles, y si es donde tenemos que invertir, bueno, vámonos sobre ese punto. La reforma fiscal debe de ser buena para todos los mexicanos, no nada más para el gobierno, no nada más que el gobierno tenga más. No nos explican claramente cómo se van a gastar estos 500,000 millones de pesos. No nos dicen cómo lo van a transparentar. No nos hablan de medidas de anticorrupción. Las políticas, las fiscales internacionales, es gravar con IVA, pues, aquí como lo llamábamos, con IVA, al consumo. Por lo que te decía, porque es muy difícil eludirlo y porque es muy justo, porque el que más tiene, el que tiene para comprarse, voy a decir una tontería, 20 Ferraris, pues necesariamente le va a dejar más dinero y pagará más impuestos. Y es justo, el que tiene para una bicicleta, bueno, pues nada más va a pagar sobre una bicicleta. Por eso la tendencia internacional es eso. Por eso Coparmex propone el 5% alimentos y medicinas. Porque el problema de cuando tú dejas, y lo explicaré aquí brevemente, dejas de cobrar en un sector un impuesto, la cadena se rompe. Y eso, al romperse esa cadena, no es nada más lo que ese sector te deje de ingresar, no. Al romperse la cadena, hay muchas cosas asociadas y es mucha la recaudación que se pierde. Entonces, debe de estar el IVA generalizado, pero en los productos que traen un valor agregado, los que traen una materia prima, pero no en la vivienda, no en la colegiatura. Esos no son insumos como los que estamos hablando. Por eso es que hay una informalidad fenomenal en nuestro país. En nuestro país comenzamos tristemente pues como formales, muchos menos de los que trabajan informalmente. ¿Y qué hacen con estas medidas? Espantarlos. Por eso es que digo que no, de ninguna manera esta miscelánea fiscal invita a convertirte en formal. Al contrario. Mira, las grandes empresas también invirtieron más fuera de nuestro país que aquí. ¿Por qué? ¿Por qué están las grandes empresas abriendo en Perú, en Centroamérica, en Europa? Velo, eso es noticia de todos los días. Las grandes empresas mexicanas. Porque allá los están invitando a participar. Aquí los están castigando. Esto puede operar con buenas reglas, no hay problema. A veces se abusa, como en todo,
no es exclusivo ni tampoco con esto se van a acabar los grandes problemas. Todo tiene sus partes positivas, porque esto ha permitido la creación de nuevas empresas. La posición de nosotros facilita la creación de empresas, facilita la creación de empleos. Entre más empresas, más empleos. Entre más empleos y nada más una buena vigilancia, más recaudación. El gobierno está para hacer los programas necesarios para eliminar y ayudar y eliminar a los 11 millones de mexicanos que tenemos en pobreza extrema. Ahora, ahí nuevamente, quieren hacer no deducibles las cuotas obrero-patronales. ¿Qué significa eso? Es otro golpe escondido para la empresa. Por eso las empresas dicen, bueno, ¿hasta dónde nos van a llevar? Lo explico. Te dicen, el ISR es el 30%. Nada más que retiras dividendos y te vamos a cargar otro 10%. Nada más que por trabajador te va a costar más. Ya no van a ser deducibles las cuotas obrero-patronales. Entonces depende de la empresa, en realidad el ISR se va del 37 al 50%. En Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos? Porque es el socio con el que comercializamos el 80% de nuestros productos. ¿No? ¿Por qué siempre compararnos con Estados Unidos? Pues por eso. En Estados Unidos te dicen el 30%, punto. No nos andamos que súbele, quítale los dividendos. Aquí a la mexicana hacemos todo. Todo es engañoso. La reforma fiscal es ampliar la base de contribuyentes, acabar con la informalidad. Eso es lo que queremos ver. Fomentar la creación de empleos, fomentar más empresas. Y todo eso le va a dar más riqueza al país. Sinceramente, pienso que es bastante deficiente. El 90% de ella debe ser transformada. No lo he dicho, pero el sector primario se lo quieren acabar. Quieren convertir al campesino, dicho de esta manera, permítanmelo, en empresario, siendo que en todos los países tiene un régimen especial el sector primario, el campo. O sea, lo apoyan en Estados Unidos, lo apoyan en Europa. Nosotros queremos dejar de apoyarlos, cuando sí, no hemos resuelto nuestros problemas del campo, cuando hay problemas desde la legalidad de la tierra. Entonces, pues de manera global lo veo muy peligroso. Soltaron con el tabú que yo te dije, no voy a pegarle a los alimentos y los medicinas. Agarraron una metralladora y se acabaron el resto. Es como lo veo. Estoy preocupado, sinceramente, por la zona fronteriza, estoy preocupado por el campo, estoy preocupado por los profesionistas, por la clase media, por los trabajadores, por los micro, pequeños y medianos que generan el 65% de los empleos del país. Sobre ellos, a todos ellos les quieren pegar. ¿Qué va a pasar cuando cada uno de tus trabajadores te cueste más dinero? La cuestión central es que no la vemos bien, la vemos preocupante, alarmante. Es exactamente lo contrario de las leyes que habíamos visto, de las reformas que se habían venido, que hemos apoyado totalmente, como es la educativa, porque estamos conscientes en México que requerimos de una mejor educación, como es la de telecomunicaciones, que veíamos un duopolio tremendo en una rama, etcétera. Queríamos que se abriera. Son leyes que apoyó y trabajó Coparmex profundamente y que estamos luchando en todas ellas, pues, porque tengamos un mejor México. Y perdón, aquí sí es una sorpresa. La energética también, debo decirlo, la energética que la apoyamos totalmente, que de hecho pensamos que se queda corta en algunos aspectos y que es tardía, que se debió haber entrado hace 15 años, pero con estos pleitos que han mantenido nuestros grupos en el poder, de que ahora estás tú, yo estoy en tu contra, ahora vienes tú, ahora yo soy el que estoy de este lado. Esto es vergonzoso. A mí me interesa mi país. Nosotros somos apartidistas, queremos un mejor México. Señores legisladores, voten por México, sean conscientes, mediten lo que tienen enfrente. Este es un golpazo al patrimonio de cada individuo, de cada mexicano, de cada trabajador.
de cada profesionista, de cada estudiante, de cada ama de casa, de cada empresario, de cada emprendedor. Esto es un golpazo, medítenlo, no voten contra México, voten a favor de la clase media, voten a favor de un mejor México, de un México más justo. No voten por su partido. Demuéstrense como un sector independiente del Ejecutivo. Demuéstrense tal cual. Les pido respetuosamente que piensen en México. Ese sería mi último mensaje. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.